misterio de la iniquidad, señal de los últimos tiempos. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, por si quieren abrir sus Biblias. Aquí está la escritura, pero si quieren abrir sus Biblias, esto está en segunda de Tesalonicenses, es el 2, del 1 al 12. Y dice así, si lee conmigo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando el apóstol Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire lo que está recomendando aquí: que nadie venga a moverlos a ustedes de su forma de pensar con relación a lo que viene en un futuro cercano, que es la venida del Señor. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, porque no ha llegado todavía. Atención: nadie os engañe en ninguna manera, dice aquí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, algo que ya estamos viendo, ahora les explico, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Seguimos leyendo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, decía Pablo, hace casi 2000 años. Él habló de un misterio que él denominó de iniquidad, pero en relación a lo que él veía en su época y en su entorno. Vamos a discutir esto un poquito más adelante. Solo que hay al presente, decía él hace 2000 años, ¿quién lo detiene? O sea, ¿quién detiene ese misterio de iniquidad? Hasta que él, a su vez, desaparezca de en medio, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso, escuche bien esto, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Estas palabras poderosísimas. Lo que nos está diciendo aquí es que Pablo, y voy a hablar a grandes rasgos para poder entrar en materia, Pablo está viendo en su época un ambiente social, ¿sí?, que a él le está diciendo: el Señor viene pronto. Todavía no es el tiempo, porque todavía no explota este fenómeno social, pero cuando explote este fenómeno social, entonces se va a dar como consecuencia la segunda venida del Señor. Y él estaba enseñando a estos hermanitos tesalonicenses. Se llaman tesalonicenses porque vivían en Tesalónica. Tesalónica era una región de Grecia. El día de hoy se sigue llamando igual. Bueno, el día de hoy se llama Salónica nomás, sin la T, pero está en Grecia, ahí está todavía esa región. Y estos hermanos estaban confundidos. Ellos creían que Cristo iba a venir muy pronto. Pablo les dice: no, antes de que el Señor venga por segunda vez al mundo van a pasar algunas cosas. Ya están operando, ya comienzan a operar, decía Pablo, pero todavía falta. Y les dice, en primer lugar, primero va a aparecer un fenómeno de apostasía. Apostasía quiere decir renegar de la fe. Cuando la gente reniega de la fe, obviamente reniega para dejarla, para alejarse de ella, se convierten en apóstatas. ¿Me está entendiendo? Apostasía tiene como definición renegar de la fe. Y Pablo está diciendo: va a venir un tiempo donde la gente reniegue de la fe. Yo le quiero decir a usted que ya estamos en ese tiempo. La sociedad de nuestros días ha renegado de la fe y ha dejado la fe.
Este estudio se va a convertir en una serie conforme vaya siendo posible, pero los miércoles vamos a estar hablando del tema del misterio de iniquidad y va a ver cómo vamos a descubrir cosas interesantes de las que la palabra de Dios nos revela como profecía para estos tiempos. Entonces encontramos un ambiente en donde ya ha hecho su aparición la apostasía, la gente ha comenzado a dejar los principios de la Biblia y los principios de Dios y los ha cambiado, los ha sustituido por los principios del humanismo secular. No lo que Dios quiere, no lo que a Dios le place, sino lo que el ser humano quiere, lo que al ser humano le place. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Okay? Y la iglesia es testigo presencial de esto que está ocurriendo. Y esto tiene mucho que ver con el tema que ha explotado hace un par de semanas, poco más o menos, con el tema de la legalización del matrimonio homosexual. Y yo he escuchado una serie de propuestas, de ideas, de juicios totalmente errados, apartados de lo que la palabra de Dios quisiera que nosotros dijéramos en momentos como estos. ¿Ve? El compromiso de esta parroquia no es hacer prejuicios. El compromiso de esta parroquia no es juzgar a nada ni a nadie, sino única y exclusivamente, escucha muy bien, defender nuestra fe. Entonces esta noche esto es con el propósito no de hacer un juicio y de decir está mal, se van a condenar, se van a ir al infierno. Nuestro propósito es saber qué es lo que estamos creyendo para poder defender nuestra fe. ¿Me entienden? Bueno, por ahí es que vamos entonces caminando en esta tarde y yo quiero que esto sea interactivo, vayan levantándome su mano, hagan preguntas, háganme sus comentarios. Es un tema importante que no vamos a explotar completamente el día de hoy, pero vamos a dar una pincelada de esto para seguir trabajando en un futuro con el tema. ¿Les parece? Amén. Introducción. Los tiempos que estamos viviendo nos instan a estar muy atentos. Esta palabra es importante, atentos a lo que ocurre en nuestro mundo. Para el cristiano fiel y verdadero, ¿cuántos se consideran cristianos fieles y verdaderos? Si hay cristianos fieles y verdaderos, quiere decir que hay cristianos que no son fieles y que no son verdaderos. Nadie dice amén, pero así es. Por ende, por definición. Si hay un cristiano fiel, es porque hay un infiel. Si hay uno verdadero, hay uno que no es verdadero. Pero los fieles y los verdaderos, dicen, para estos cristianos los acontecimientos mundiales deben ser señales que nos indiquen qué tan cerca está nuestro Señor Jesucristo de regresar a este mundo. ¿Cuántos creen esto? Yo le invito a que le eche un vistazo al panorama mundial en nuestros días, en este momento. Échale un vistazo al panorama económico del mundo. Vea cómo un país, otrora un imperio poderosísimo, el griego, hablando de Grecia, está en ruinas, está en bancarrota. Usted sabe que los griegos ha sido como cultura, ha sido una que le ha dado una gran difusión al tema de la homosexualidad. Nada más para que vaya tomando notas, ¿no? Dijimos que no íbamos a hacer juicio y esto no es juicio. Yo les voy a dar ahorita algunos datos históricos, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo finalmente la palabra de Dios se cumple en relación a los temas proféticos que ahora estamos viendo en el mundo de hoy. Otro tema, pues obviamente está sacudiendo a la sociedad de los Estados Unidos con la legalización de esta forma no quiero llamarle matrimonio, pero esta forma de tratados, esta forma de documentos, ¿no? Ahorita les digo por qué no les llamo matrimonios. ¿Qué otra cosa les gusta o qué otra cosa llama la atención de lo que está sucediendo en el mundo? La guerra en el Medio Oriente, ¿okay? Las tensiones políticas cada vez más y más tensas entre el Estado israelí y el Estado iraní con el tema de los reactores nucleares, ¿okay?
muy importante, algo para que usted revise las noticias paso a paso que está pasando ahí. Son temas que en cualquier momento pueden desencadenar una crisis mundial. Qué curioso, hay crisis económica en Europa y resulta que aquí nada más tras Lomita está Tijuana, y ahí empezamos a ver el panorama completo de México y nos damos cuenta que el peso ya cayó y va más o menos en los 16 pesos y fracción por dólar, ¿verdad? Y esto, déjeme decirle, tiene conexión directa con el panorama mundial de la economía. Entonces tenemos que ser sabios y darnos cuenta que lo que ocurre en el mundo para la iglesia son señales que deben advertirnos de lo que sigue en el plan profético de Dios. ¿Amén? Muy bien. Voy a trabajar de una manera muy breve y voy a necesitar que me ayude a leer con el tema del matrimonio como una institución divina, para trabajar con este fenómeno que Pablo llamó el misterio de iniquidad. Entonces, en primer lugar, hay una declaración en Génesis 1:26 al 28 que necesito que alguien me lea bien fuerte. Génesis 1:26 al 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Y alguien vaya preparando su Biblia en Génesis capítulo 2, porque voy a necesitar que lea también un pasaje de ahí. Marcos, por favor, Génesis 1:26 al 28. Manuel, te voy a dar la cita de Génesis 2, por favor. Vete preparando. ¿Qué dice Marcos? Génesis 1:26 al 28. ¿Qué dice? Dice así. Escuchen. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así es. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, muchas gracias. Entonces, aquí hay una declaración importante. ¿Quién es el que está haciendo la declaración? ¿Quién es el que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? Es el Señor, ¿verdad? Y lo que dice es que hizo precisamente al hombre a su imagen. Aquí está, inciso A, el hombre hecho conforme a la imagen de Dios. Cuando hablamos de imagen de Dios, en teología esto se conoce como imago Dei, y abarca no únicamente la imagen física, sino la imagen moral. Así que entendemos que el primer hombre, ¿cómo se llamó el primer hombre? Adán, fue hecho con una imagen física parecida a la de Dios. Fíjate qué interesante está esto, ¿sí? Si nosotros somos imagen de Adán como seres humanos, entonces somos de alguna manera imagen de Dios. La otra forma en que Adán contenía la imagen de Dios era su imagen moral. Era un hombre sin pecado, un hombre limpio, un hombre sin malicia. Además, un hombre perfecto en cuanto a su humanidad se refería, ciertamente humano, pero fue hecho inmortal. ¿Cuántos sabían eso? Que Adán fue diseñado por Dios para no morir jamás. Fue diseñado por Dios para no envejecer. Fue diseñado por Dios para no morir, para no enfermarse. Fue diseñado por Dios para no encanecerse, ni arrugarse. Fíjate qué interesante, ni quedar calvo. Fue diseñado por Dios para ser perfecto, ni engordar con el paso de los años. Fíjate, o sea, imagen de Dios. Y llama la atención que enseguida dice la Biblia, lo que leyó Marcos, que dice, y lo hizo a imagen de Dios, lo creó, singular. Y luego dice, varón y hembra los creó. Pero resulta que Dios no hizo más que a uno solo, y ese fue Adán. Y está diciendo aquí, varón y hembra los creó. ¿Dónde estaba la hembra? Atención, porque más adelante vamos a descubrir dónde estaba la hembra. ¿Dónde creen que estaba la mujer? Dentro del cuerpo de Adán. Analice, por favor. Inciso C, Dios nos bendijo
y los comisionó, ya hablando en plural, cuando les dijo: fructifiquen la tierra, multiplicándose, y enseñoréense, o sea, administren, sean dueños de todo lo creado. Fíjate qué interesante. La primera comisión, es decir, el primer mandato que le dio Dios a la joya de su creación, a su imagen y a su semejanza, a Adán, le dijo: mira, no te preocupes por otra cosa que no sea multiplicarte. Qué padre, ¿no? Nada más. ¿Qué implica la multiplicación, humanamente hablando? ¿Cómo? Teniendo hijos, gracias. O sea, lo comisionó a tener hijos. ¿Usted sabe cómo se hacen los hijos? No hay que encargarlos a París. No. Para hacer hijos, según lo que está diciendo el Señor aquí, ¿qué creen? Tienen que tener relaciones sexuales un varón y una hembra. ¿Estamos bien hasta aquí? Okay. O sea, un varón y un varón no pueden tener hijos, ¿o sí? No. Una mujer con una mujer tampoco pueden concebir hijos, ¿o sí? Ok. Entonces, hasta aquí creo que vamos bien. No estamos todavía entrando en materia, ¿verdad? Pero estamos entendiendo. Por lo tanto, inciso D, el concepto de matrimonio surge como resultado de esta comisión. ¿De cuál comisión? Bueno, el matrimonio nació en la mente de Dios a partir de que su creación, hombre y mujer, tienen relaciones sexuales y comienzan a multiplicarse, acá, a fructificar y a multiplicarse. ¿Está claro esto? Esa es la primera declaración. La segunda declaración del Génesis la encontramos en capítulo 2, Manuel, por favor, versos del 18 al 25. Bien fuerte, Manuel, por favor. Génesis 2, versos 18 al 25. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así es. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Gracias, Manuel. Gracias. Ok. Aquí encontramos la declaración del capítulo 1 de Génesis un poquito más amplificada. ¿Ok? En primer lugar, Dios determinó, Dios decidió, a Dios se le ocurrió, Dios se dio cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo. Pero ¿sabes qué? No se lo dijo. La Biblia no dice que se lo dijo. No dice: oye Adán, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes solo? A ver, platícame, ¿te gustaría una compañera? No hubo tal diálogo. Dios simple y sencillamente decidió, a partir de lo que él estaba observando, que no era bueno que Adán estuviera solo. Y dice que lo confronta con una realidad cuando hace llegar a todos los animales de la creación a su presencia para que les pusiera nombre, o sea, para que los administrara. Y dice un pasaje que el nombre que Adán le puso a los animales prevalece hasta el día de hoy. Está interesante eso. O sea, lo cual quiere decir, Dios le entregó a Adán todo el control
del mundo creado por Él. Ahí está, tú eres mi mayordomo, eres mi administrador, eres mi gerente general, quédate con todo, ponles nombre y administralos. Yo nomás vengo de tarde en tarde a visitarlo. Y en ese ejercicio Dios corrobora lo que antes había ya pensado. No es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y muchos se ha discutido el término idóneo. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Bueno, en la Septuaginta, que es una traducción que se hizo del idioma original del Génesis hebreo al griego, 250 años antes de Cristo, se llamó la Septuaginta esta traducción. Luego les doy más datos de esto, es muy interesante. Allí, cuando habla de ayuda idónea, nomás dice paracletos, o sea, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un paracleto. Y cuando nosotros vamos al griego a estudiar lo que quiere decir paracleto, encontramos que tiene una grande gama de significados, siendo el más importante consolador. Es el nombre con que Cristo se refirió al Espíritu Santo. Ah, caray. Entonces la mujer que Dios le dio a Adán era un tipo y una figura del Espíritu Santo. Dije nada más tipo y figura, no que era el Espíritu Santo, atención. En el sentido de que vino a complementar, el trabajo que Dios le había asignado de fructificar y multiplicarse y enseñorearse de la tierra. ¿Vamos bien? Okay. También paracletos implica, además de consolador, guianza. O sea, la mujer que Dios le dio a Adán le guiaba, le consolaba, le guiaba, le enseñaba, le atendía. Entonces ya, fíjate que el radio de acción de la mujer en la mente de Dios y en un estado perfecto era algo sin lo cual el varón no hubiera podido subsistir. ¿Me está entendiendo? Esto en la perfecta mente de Dios. Luego apareció el pecado y todo esto se derrumbó, pero esa ya es otra historia. Yo estoy hablando del principio de matrimonio que queremos examinar el día de hoy. Amén. Inciso C. Esta compañía conceptuada por Dios, o sea, Dios no consultó a nadie. Oye, ¿cómo le hago para hacerle una compañera a Adán? Fíjate que descubrí que está solo y necesita compañía. Dios no consultó con nadie. Él mismo tenía la respuesta. Él mismo conocía la fórmula para crear esa ayuda idónea para Adán. ¿Qué creen que hizo? ¿Qué dice la Escritura? Lo hizo caer en sueño profundo, o sea, lo anestesió antes de operarlo. ¿Ah? Y luego dice que abrió su costado y sacó una costilla y de ahí formó a su ayuda idónea, a su paracleto, a su mujer. No tenía nombre, no se confunda, dicen Adán y Eva. Dios nunca le puso Eva a la mujer. El que le puso Eva fue Adán. Y esto después del pecado. Antes de que la mujer pecara, no tenía nombre porque era parte integral del varón. Por eso Adán dijo, esta va a ser llamada varona porque del varón fue tomado. No había necesidad de que tuviera nombre porque los dos eran uno. ¿No está entendiendo eso? Bueno, según Dios, eso es matrimonio. Según la mente del Señor, matrimonio es un hombre que toma a una mujer para hacer con ella, atrás por favor, para hacer con ella uno solo. Adán entendió que lo que Dios proponía era que los dos fueran en realidad uno y llamó a la mujer varón. ¿Cómo se lo explico? El hombre y la mujer vienen y conforman lo que nosotros conocemos como matrimonio. A partir de ese momento, Dios ya no los ve como dos individuos, sino como un solo cuerpo.
El término que la Biblia usa es ejad, palabra hebrea que quiere decir lo indivisible, lo que no se puede dividir. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo bien simple. Tú te sirves un vaso de agua. Para que sea agua y te la puedas tomar y calmes tu sed, tuvo que haber ahí una fusión de dos elementos químicos que por separado a ti y a mí no nos sirven para saciar la sed. ¿Cuántos saben la fórmula química del agua? H2O. ¿Qué quiere decir esto? Dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Cuando tú los mezclas en laboratorio y haces todo el rollo químico que tienes que hacer, se produce agua de ahí. Pero si yo te doy a ti dos átomos de hidrógeno, ¿te los puedes tomar para calmar tu sed? Y si te doy dos de oxígeno, ¿te quita la sed? Okay. Tienes que juntarlos y juntitos te quitan la sed. Okay. Veamos en el agua un símbolo del matrimonio. Así lo ve Dios. Unidos forman el matrimonio que Dios conceptuó en su mente. Separados no son nada, es oxígeno y es hidrógeno. ¿Me está entendiendo? Ok, voy al siguiente punto. La palabra matrimonio, en la forma en que nosotros la usamos, viene del latín. Se usó por primera vez en el siglo III, 300 años después de Cristo. Es una palabra nueva. Cuando en la Biblia se habla de matrimonio es gracias a las traducciones, pero en realidad originalmente nunca se usó. Acuérdense que la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y fue en el siglo, hasta el siglo IV, cuando Jerónimo tradujo la Biblia en griego al latín. Bueno, ahí apareció la palabra matrimonio en la forma en que la conocemos. Y se compone de dos palabras, mira, mater y monium. Matermonium. Mater quiere decir madre y monium es calidad de. Por lo tanto, para que el matrimonio funcione, fíjate bien, como institución, el matrimonio es una institución conformada por un hombre y una mujer con la posibilidad implícita de la procreación, exactamente como en el principio. Varón y hembra los creó y los llamó y los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y enseñoréense de ella. No puede ser matrimonio si no está implícita la posibilidad de que haya procreación. ¿Me está entendiendo? La palabra que se usa para eso en griego es gameo y en latín es connubium, que quiere decir simple y sencillamente unión, casamiento. ¿Sí? Es muy diferente un casamiento, aunque sea legal, que un matrimonio. Preguntas. Esto nos tiene que quedar claro porque esto es lo que usted debe defender. No se va a preocupar usted por atacar, ni por hacer juicios, ni por hacer plantones, ni por desplegar mantas. No, usted tiene que defender este principio. Preguntas. Ok, todos están entendiendo. Que conste algo, ¿eh? Mire, en la cultura judía, la idea del matrimonio se consumaba cuando la pareja tenía relaciones sexuales por primera vez. A partir de ese momento se convierten los cónyuges en un solo cuerpo ante los ojos de Dios. Por eso el tema del pecado sexual se convierte tan delicado en la teología de la Biblia. ¿Ves? Porque como lo enseña la Escritura, y Pablo lo puntualizó de manera especial en 1 Corintios capítulo 6, al final, él dice que todo aquel que tiene relaciones con una ramera, con una prostituta, con una mujer rentada, se convierte un solo cuerpo con ella. ¿Me está entendiendo? Porque delante, Dios no lo deja de ver como un matrimonio. No, pero si no se firmaron papeles, ni fuimos al juez, ni nada, fue un ratito. Delante de Dios, aquello se consumó en matrimonio. ¿Ve la gravedad del asunto? Entonces, un hombre adúltero, una mujer adúltera, estoy hablando muy crudo porque así es, ¿verdad? Cuando comete ese pecado, en realidad
no solamente viola la ley de Dios, sino que se convierte en un fenómeno espiritual delante de los ojos de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Está fuerte, ¿no? Pero es que así es, no hay otra forma de decirlo. Así que en la ley judía, no, es más, para que entienda, la Biblia ni siquiera nos habla de una ceremonia de matrimonio como la conocemos hoy día nosotros. Tenían sus leyes ceremoniales y hacían sus cosas de acuerdo a su cultura, sí, pero no, todo esto data de tiempos mucho más recientes que los que tienen que ver con la ley de Moisés, por ejemplo, 1400 años antes de Cristo. Y entonces era, ok, fulano de tal toma por esposa fulana de tal, y ese matrimonio se consuma una vez que han tenido relaciones sexuales. A partir de ese momento, ¿verdad?, Dios los considera ya no dos, ya no oxígeno e hidrógeno, sino ahora son agua. Y tú puedes separar el agua, le puedes quitar. A ver, si yo te doy una botella de agua y te digo, a ver, sepáramela, quítale el oxígeno y el hidrógeno, sepáramela, ¿verdad que no? Delante de Dios así es el matrimonio. Está grueso esto, ¿sí o no? Y nosotros tan fácil que los disolvemos, ¿no? Rapidito. Con razón Jesús dijo, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Estamos defendiendo el matrimonio cristiano esta noche. ¿Ven? Los jóvenes, qué bueno que están aquí, Sonia. Qué bueno. Tienen que entender esto. Tienen que entenderlo bien. En tiempos de Jesús predominaba la idea del matrimonio según los griegos, estos griegos. Y era simplemente una unión o aparejamiento sin importar principios de moralidad religiosa. Ellos ya comenzaron a usar la palabra gameo. Ya no usaban ejad. Ejad es lo indivisible, ¿ok?, en hebreo. En griego es gameo, o sea, nada más únete y ya estuvo, ¿verdad? Y comienzan los griegos a manejar una sexualidad permisiva y obviamente alejada de los principios cristianos, porque en la cultura griega la homosexualidad era algo completamente aceptable, era deseable incluso el practicarlo. Ellos, recuerden que la cultura griega a partir de 400 antes de Cristo comenzó a desarrollarse en base a la filosofía griega, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles y los demás sabios griegos alababan lo que se conoce hoy como el androerotismo, o sea, el erotismo dirigido hacia la figura masculina. ¿Ven? Y por ejemplo Aristóteles decía, ¿no?, en sus discusiones, él decía que el amor entre dos varones era más excelente que entre el amor que se hacía en una mujer y un hombre, porque los varones eran la imagen misma de los dioses del Parnaso griego, ¿verdad? Entonces, una idea distorsionada de lo que era la moralidad. El más grande emperador griego, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Alejandro. ¿Cuándo se va a hablar de Alejandro Magno? Por ejemplo, Alejandro Magno, su primera relación sexual fue con su mejor amigo, Hefestión. Luego se casó con Roxana, pero luego compró a un eunuco persa que se llamaba Bagoas, ¿verdad? Vamos, pero esto era totalmente bien visto por todos. Él como ejemplo, porque los emperadores eran considerados dioses en esa época, dice, si el Dios nuestro lo hace, ¿por qué nosotros dos? ¿Por qué nosotros no? ¿Entienden? Bueno, esa era la cultura que prevalecía en tiempos de Cristo. Seguimos adelante. Volviendo a nuestro tema inicial, el misterio de iniquidad. Les digo, ¿qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad viene del griego anomia, que quiere decir rebelión. ¿Ok? Y la rebelión es un levantamiento contra una autoridad o gobierno. En especial, cuando esa rebelión tiene como propósito derrotar al gobierno para sustituirlo por otro. Déjenme explicarle qué es lo que está pasando en la actualidad.
Vivimos en tiempo de iniquidad según la Biblia, porque se ha levantado una generación que se ha rebelado moralmente contra los principios establecidos por Dios. ¿Están de acuerdo con esta idea o no? En base a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, miren, historia del misterio de iniquidad. Necesitamos terminar a las 8:30 y creo que vamos a hacer esto dentro del tiempo adecuado, ¿sí? La historia de este misterio de iniquidad o misterio de rebelión, en la forma en que lo estamos presentando, yo creo que ha tenido su más grande manifestación en tiempos modernos a partir de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en un movimiento que se conoce hasta la fecha como la liberación femenina. 100 años en donde las mujeres del mundo, especialmente del continente europeo, especialmente en Inglaterra, en la Gran Bretaña, comenzaron a protestar en contra de las imposiciones sociales que, según ellas, las sometían por debajo de la figura del varón, y comienzan a reclamar cambios sociales en el sentido de tener participación en el campo, en los campos de la economía, de la educación, de la política. Y no fue una lucha fácil, fue una lucha que se extendió por 100 años aproximadamente, de manera global, entendiendo lo que era el mundo civilizado de ese tiempo, ¿sí? Pero que rindió frutos y de manera sorprendente ya después de la segunda mitad del siglo pasado. Y aquí estamos viendo ya la revolución sexual. Nótese que el pastor le está llamando a esto misterio de iniquidad esta noche. ¿Ok? Misterio de rebelión. Allá afuera lo conocemos en la universidad y en la facultad de sociología. Esto se conoce como revolución sexual. A partir de 1960 aproximadamente y hasta la fecha y lo que falta. Pero ¿cómo se caracteriza o cómo se caracterizó esta revolución sexual? Yo digo, ¿cómo se está caracterizando esta revolución sexual? Bueno, un cuestionamiento de la moralidad sexual. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que en países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, que habían ganado la guerra, la población masculina estaba mermada, había más mujeres que hombres. Las mujeres se caracterizaron en esa época por hacer los trabajos que hacían sus esposos o sus novios o sus padres. Los hombres se habían ido a la guerra y habían muerto en la guerra. Dicen los historiadores que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente, escuche, 100 millones de personas. La mayoría hombres. Entonces, este panorama les dio posición a las mujeres del mundo para alcanzar algunos objetivos que ellas buscaban en ese intento de liberación femenina. Ahora había ingenieras, ahora había mecánicas, aviadoras, ahora había cocineras, chefs. Es decir, hacían los trabajos que antes hacían hombres, que ahora no había, porque había habido un gran exterminio de varones durante la guerra. ¿Me explico? Esto comenzó a levantar cuestionamientos algunos años después, incluso en contra de la religión tradicional acá. ¿Por qué la religión nos tiene que decir a nosotros cómo actuar, qué hacer, cómo vivir? ¿Por qué la religión es la que nos tiene que dictar qué es bueno y qué es malo? ¿No somos bastante inteligentes como para decidir por nosotros mismos, sin la ayuda de la religión y por ende sin la ayuda de Dios, qué es bueno y qué es malo? Y esto comenzó a disparar lo que encontramos acá. La reivindicación y recuperación del cuerpo y su desnudez para desvergonzarlo. Socialmente hablando, comienzan a aparecer grandes artistas que comenzaron a darle una proyección especial al nudismo, ¿no? Artístico primero, pero que degeneró luego en lo que hoy conocemos como la pornografía. Que la pornografía a partir de la década de los 60 del siglo pasado ha sido el modelo
escuche bien, determinante de la sexualidad de las sociedades modernas. Es decir, y esto acaba de salir hace unos cuantos años, ¿no? Ya no recuerdo qué universidad llevó a cabo el estudio, pero para no mentir no digo el nombre, ¿no? Es una de las grandes de acá de Estados Unidos. Pero ellos hacen el estudio y determinan en su estudio de investigación que es la pornografía la que dicta los patrones de sexualidad en la sociedad americana. O sea, no son los libros de sexualidad, no es lo que se aprende en la escuela, mucho menos lo que se aprende en la iglesia, o lo que enseñan los papás, o lo que enseñan los pastores. Las nuevas generaciones van a la pornografía para ver qué es lo que, para ver cómo se hacen las cosas. ¿Me entienden? Sí. Entonces, por eso es que ahora los valores morales de nuestra sociedad no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios es obsoleta en estos tiempos, en esos temas. Luego, hablando y siguiendo con nuestro tema de revolución sexual, se dio la generalización de todo tipo de relaciones sexuales. Todo tipo de relaciones sexuales. La aceptación general de las relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Ok? El reconocimiento y normalización de la homosexualidad y otras formas de sexualidad. Con relación, cuando se habla de homosexualidad, alguien piensa que es una palabra que se aplica exclusivamente a los varones. No. Cuando decimos homosexual, la palabra homosexual se compone de dos palabras griegas también, homo, que quiere decir igual, y sexo, que quiere decir sexual, que quiere decir sexo en este caso, o sea, de igual sexo. Entonces, hay varones homosexuales y mujeres homosexuales. Yo me pronuncio en contra de la palabra lesbiana, porque lesbiana más bien es un gentilicio, no es una palabra adecuada para referirse a una mujer homosexual. Es más correcto decir es mujer homosexual. Lo que pasa es que hay una isla en el mar Mediterráneo que se llama Lesbos, y en Lesbos vivía una poetisa en el siglo II de nuestra era que escribía poesía erótica, ¿sí? Y poesía erótica dedicada a mujeres. Esta era una mujer homosexual, y de ahí salió el tema de lesbiana. Era lesbiana porque vivía en Lesbos, ¿entienden? Entonces lo correcto es decir mujer o varón homosexual. Bueno, siguiendo con esto, el aumento de las relaciones de pareja de hecho, o sea, sin compromiso de unión civil. Esas parejas que nosotros decimos, bueno, practican el amor libre, lo intentan. Si funciona, siguen adelante, y si no funciona, pues pasan a su siguiente aventura. ¿Y qué crees? En la mayoría de los casos no funciona. Eso es lo que dicen las estadísticas. Estamos defendiendo el matrimonio cristiano el día de hoy. Finalmente, la legalización del casamiento entre personas del mismo sexo. ¿Llegamos ahí? Ya llegamos ahí. Ya estamos ahí. La palabra de Dios dice: sea honrosos en todos, ¿qué cosa? El matrimonio, o sea, la calidad de madre, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto está en Hebreos 13:4, y como luego dice, palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien, ya yo terminé. Quiero